Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 14 de la CAM, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición el licenciado Eduardo Urbach. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Bueno, gracias Lauri. Sí, tal cual como Lauri lo viene anunciando, el día de hoy el invitado es Eduardo Urbach, quien nos va a hablar de la clase 2 del 23 de noviembre del 66, que titulamos No hay metalenguaje. Eduardo Urbach es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, es docente de la Cátedra Clínica Psicoanalítica de la UBA de la Facultad de Psicología. Autor de los libros El manejo de la transferencia y Saber hacer frente a los ataques de pánico, abordaje clínico desde la perspectiva del psicoanálisis, que acaba de presentarlo hace 2 meses, creo, Eduardo, ¿no? Sí, poquito, la segunda edición. Exacto. Es docente y supervisor del Centro 2. Bueno, Eduardo, un placer volver a tenerte. Te cedo la palabra y me muteo. Bueno, gracias Estela, gracias por la invitación una vez más. Son estos agradecimientos que uno dice, ¡ay, gracias! ¿En qué quilombo me metiste? Bueno, porque este seminario es particularmente de los áridos y la clase que me tocó bastante, porque es la segunda clase de este seminario. Y cuando uno lo aborda, dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice Lacan? Claro, leyendo y leyendo, yo empecé a ubicar que lo que Lacan está diciendo en este seminario son todas las anticipaciones de lo que va a desarrollar a lo largo de todo este seminario. Con lo cual, yo abandoné la pretensión de tratar de entender y explicarles muchas de las cosas que dice en esta clase, y decidí hacer algo que me parece muy útil para tener siempre presente como analistas, que es ubicar preguntas. Creo que Lacan lo que hace en esta clase es dejar sembrada una multiplicidad de preguntas que va a ir desarrollando y respondiendo a lo largo de todo este seminario y del próximo, el seminario del acto también, que tiene que ver con su intención de ubicar al fantasma en relación a la lógica. Ya decir que hay una lógica del fantasma es en sí mismo una enseñanza. Cuando leía esta clase pensaba, la verdad que ser lacaniano es un acto de fe, porque hay que creer realmente que vale la pena interrogar lo que dice, y aprendiendo a leer a Lacan, aprendemos a leer el texto de nuestros pacientes, porque no está allí todo dicho, o sí, al modo de lo que Freud decía, recuerdos encubridores. Y bueno, vamos ya al... Yo voy a hacer primero un listado, no sé si todo, pero creo que yo decía, ¿qué nos distingue? ¿Qué distingue a un analista? No sé si decir bueno o malo analista, pero cuando un analista está en su lugar, en su posición. Y el saber hacerse y hacer buenas preguntas. Creo que es mucho más importante una buena pregunta que muchas respuestas, que muchas veces son respuestas a preguntas que no conducen a nada. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué me interroga de este seminario? Voy a hacer una lista, entre comillas, de
todas las preguntas que me suscitó este seminario, y después, dentro de lo que el tiempo y lo que nos permite, intentaremos responder algunas, o intentaré yo darles alguna lectura de por dónde se me ocurre que se pueden bordear o responder. La primera cuestión, apenas iniciada la clase, es, y que le da título al encuentro de hoy. Perdóname, Eduardo, le voy a Sí. pedir a Carlos Cáceres, que ya varias veces le silencié el micrófono, que trate de mantenerlo silenciado, por favor. Me parecía que había como un eco, ¿no? Sí, sí, es porque se le debe abrir el micrófono, por eso, para que esté atento. Gracias, Listo, perdón, perfecto. perdón la interrupción. No, por favor, gracias. Bueno, primera cuestión. Lacan dice, no hay metalenguaje. Primera pregunta, entonces, ¿qué valor tiene esta afirmación para que Lacan insista en esto de que no hay metalenguaje más de 30 veces a lo largo de los años de su enseñanza? Para ser precisos, 37 veces. Con precisión de obsesivo, ustedes dirán, ¿se leyó toda la obra de Lacan para encontrar las 30? No, bueno, hoy día tenemos buscadores. Encontré ahí en el buscador, pero 37 veces lo menciona Lacan. Es decir, que parece que debe tener alguna importancia. Yo me tomé el trabajito de rastrear estas 30 y pico de veces y elegí algunas que nos sirvan como antecedente para ubicar a lo que se va a referir Lacan acá con no hay metalenguaje. Ya en el seminario 8, clase 24, dice, toda acción analítica o no, dice, tiene una cierta relación con la opacidad de lo reprimido. Verán que aquí aparece en esta clase la cuestión de la opacidad de lo reprimido, la acción más original con lo reprimido más original, con la Unverdrangung, no sé bien cómo se pronuncia, es decir, está aludiendo aquí a la represión primaria, y dice, a pesar de todas las apariencias, no hay metalenguaje. No hay metalenguaje, o sea, dice, no hay metadiscurso, no hay acción que trascienda definitivamente los efectos de lo reprimido. Quizás, si en último término hay alguna, como máximo, es aquella en que el sujeto como tal se disuelve, se eclipsa y desaparece. Es una acción a propósito de la cual no hay nada decible. Si quieren, es el horizonte de esta acción el que da su estructura al fantasma. Como ven, seminario 8, 6 años antes del seminario sobre el que estamos trabajando, Lacan ya está dando las anticipaciones, ya está hablando de este tema, define que no hay metalenguaje diciendo no hay determinación anterior al lenguaje que pueda garantizar la existencia de un lenguaje. En otro seminario, ya en el 12, va a decir, bueno, aparece la mención a Bertrand Russell, que es alguien con quien polemiza en esta clase. Después, si tenemos tiempo, podemos situar cuál es la paradoja de Russell, pero no sé si nos va a dar. Dice, Bertrand Russell concibe el lenguaje como una superposición, un tablado de número indeterminado, una sucesión de metalenguajes. Es decir, él va a discutir allí con Bertrand Russell que ubica como si sí hubiese metalenguajes, si sí se pudiese desde un exterior dar cuenta del lenguaje, ¿no? Y que vuelve a afirmarse que como un axioma, dice, esto es nuestro axioma, es un aforismo, no hay metalenguaje. Entonces a mí me aparecía esta pregunta, bueno, ¿por qué es tan importante afirmar y reafirmar esto, ¿no? Y una pista la da en el seminario 13, clase 1, porque dice que decir que no hay metalenguaje es decir que no existe la verdad de la verdad. No se puede decir lo verdadero sobre lo verdadero. ¿Mm?
y ahí evoca lo que él llama haber prestado su voz para sostener las palabras intolerables cuando dice yo la verdad hablo. Entonces, no hay manera de decir lo verdadero sobre lo verdadero. Es también un modo de decir no hay otro del otro. Esta falta, dice, de lo verdadero sobre lo verdadero que necesita todas las caídas que constituye el metalenguaje en lo que tiene de hipocresía y de lógico. Es decir, tacha a los intentos de proponer que existe el metalenguaje como algo hipócrita y dice que eso desconoce la Urberrangun, otra vez, el valor de la represión originaria. Y la va a ubicar en relación a la repetición, en este seminario, en esta clase vuelve sobre esto, que dice, es la represión originaria la que atrae a ella a todas las demás, con lo cual el estatuto de la repetición se enlaza en relación a lo que él va a ubicar aquí como un uno en más, un imposible de cerrar completamente. Pero ahí es donde va a meterse con la cuestión de la escritura. Bueno, no quiero abundar mucho, pero solamente un par de referencias más. En la clase 14 de este seminario 13 ya aparece Lacan escribiendo en la pizarra 1, 2, 3, 4, 5 y escribiendo cuál es ahora el menor número entero que no está escrito sobre el pizarrón. Y dice el 6. Esto lo desarrolla en esta clase. Después, si podemos, volvemos. Pero marca la diferencia esencial entre que eso esté escrito o solamente se ha dicho. Una cosa es decir, escribo 1, 2, 3, 4 en el pizarrón y pregunto, ¿cuál es el menor número entero que no está escrito en el pizarrón? Entonces, todos pueden decir el 5. 1, 2, 3, 4, el 5. Ahora, si yo está escrito en el mismo pizarrón, no sé si lo han visto, si lo tienen a mano, como lo pone, capaz que acá se ve al revés, pero ahí se ve, porque no compartí pizarra para esto. Está escrito en 2, 3, 4 y está escrito sobre el mismo pizarrón, que acá nos cuenta Rodríguez Ponte en la traducción, que seguramente quien escribió, a quien le pidió que lo escriba, no puso este texto, puso el 5. Y él le dice, no, 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 escríbalo con las letras. Entonces, una vez que está escrito, el más pequeño número entero que no está escrito en este pizarrón, ya es el 5, pero entonces, si lo pongo ya es el 6, ya es el 7, es infinito. La diferencia entre que algo esté escrito o se diga. Bien. Y solamente una mención más de estas 37 menciones que hace Lacan, una muy importante me pareció es la del seminario 17, ya que es posterior a esta. El del reverso del psicoanálisis en la clase 6, dice que se propone llevar hasta sus últimas consecuencias aquello en lo que yo mismo tomé apoyo, a saber que no hay metalenguaje. No hay otro metalenguaje que todas las formas de canallada. Lo subrayé por esto, porque me parecía que esto es lo que le da una relevancia especial a este aforismo, a la insistencia de Lacan en este aforismo, porque ubica el metalenguaje como una forma de la canallada. Si designamos con eso a esas curiosas operaciones que se deducen de que el deseo del hombre es el deseo del otro. Dice, toda la canallada reposa en querer ser el otro, el gran otro, ¿no? Ubica la canallada de querer ser el gran otro para alguien, es decir, avanzar allí con el goce del otro. Quiero decir, el gran otro de alguien allí donde se perfilan las figuras, donde su deseo será captado. Bueno, después habla de la canallada filosófica, no sé si menciona a Wittgenstein, es muy interesante como la discusión que arma con Wittgenstein, pero no me quiero perder. Después cualquier cosa volvemos a este aforismo.
pero estaba viendo que a mí este seminario me generó 16 preguntas, y recién voy por la primera. Así que avancemos en las preguntas y después vemos si podemos conversar, a ver si ustedes que vienen trabajando un montón todos estos seminarios de Lacan me ayudan también a encontrar algunas respuestas. Yo encontré algunas. Bueno, la segunda pregunta que me aparecía es ¿por qué insistir con que hay una lógica del fantasma? ¿Por qué insistir con esto? Porque un seminario entero para ubicar que hay una lógica. Tercera pregunta, ¿no? Después volvemos. ¿De qué modo el fantasma en su lógica se articula con lo que él llama la escritura? ¿De qué modo el fantasma en su lógica se articula con lo que él llama la escritura? Esta es una pregunta que queda resonando en esta clase y de la cual él solo va a dar algunas intuiciones. Bien. Otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias paradojales de lo que dice Lacan, escribir que se lo dice? ¿Mm? ¿Por qué le da Lacan tanta importancia a esto, ¿no? Y es ahí cuando escribe esto en el pizarrón, porque es como un juego, ¿no? Y que aparece esta cuestión de la escritura, este énfasis en la relación entre lo que se escribe y la lógica del fantasma. Podemos después hilar más fino, ¿no? Pero como una primera aproximación, creo que de lo que nos está hablando Lacan acá es de la fijeza del fantasma. El fantasma tiene la fijeza de una escritura. Y esto nos ubica en relación a cómo clínicamente abordar con nuestros pacientes el abordaje de la construcción y el posible atravesamiento del fantasma, sabiendo que nos vamos a encontrar, y ahí se articula con la repetición, una y otra vez con una misma estructura, con una misma escena, que podrá tomar diferentes lugares, el mismo sujeto dentro de su escena, diferentes personajes dentro de la escena del fantasma. Sé que ustedes han trabajado, creo que 2 clases atrás, Pegan a un niño. Por ahí se ve claramente, ¿no? Como hay distintos personajes y cómo ese lugar de quien está mirando desde afuera cómo le pegan a un niño es el lugar insoportable. Y entonces el sujeto se mete adentro haciéndose pegar y de ese modo el fantasma, más allá de la función que nos señala Lacan, que es soporte del deseo, allí el fantasma es una solución al desamparo. Porque quedarse desde afuera, con la ñata contra el vidrio, ¿no? Mirando la escena en la que se juega en el escenario y uno está afuera, uno rompe el vidrio, se mete adentro y se hace pegar, como un modo de hacerse amar, pero sobre todo como un modo de existir dentro de la escena. Bueno, esta es una de las lógicas sobre las que Lacan creo que pretende llamar a la atención de cómo se organiza el fantasma. Entonces, una de las lógicas a través de la cual se organiza el fantasma es el masoquismo. Sobre esto vamos a volver después. Entonces, ¿cuál es la relación entre los juegos de escritura y el sujeto del inconsciente? Es otra pregunta que sobrevuela el texto. La relación entre los juegos de escritura
y el sujeto del inconsciente. Ahora, en un momento Lacan menciona el grafo del deseo. Y acá voy a ver si puedo compartir pantalla como aprendí a hacerlo recién. Vamos, Ahí vamos va. que vos podés. Ahí está. ¿La están viendo? Todavía no. ¿No? ¿Qué más tengo que hacer? Compartir, Primero compartir pantalla primero y después cliqueás. elegís el archivo. Ah, parece que no lo hice. A ver. Pongo. Sí, ahí puse compartir pantalla. Y ahí puse lo que quiero compartir. Y volvés a poner compartir. Ah, y ahora sí. ¿Ahora sí? Bien, Ahí está. bien. Eh, Esta es una clase en Si la podés, que, ampliarlo, si sabés. a ver, Ponés ampliar, el mouse sobre la imagen, sí, a ver, cliquea a ver qué pasa. Ahí está, ¿ves el cuadradito o el rectángulo? Pon el mouse agrandándolo en una diagonal. No, 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 no. Pon el mouse directamente en la diagonal, en la en diagonal. alguna de las puntas del rectángulo, y vas a ver que se agranda parejito. Exacto. A ver, te tiene que salir una... No, 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 no. no Bueno, salió. bueno, no importa. Bueno, ustedes ven Sí, 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 sí. tienen la Espera, imagen. espera, déjala quieta, déjala quieta. Ahora se ve un texto. Ah, entonces no. Bueno, Ahí, acá, ahí se ahí, ahí. ve, Sí, está, eso yo lo había puesto separado, pero, bueno, a ver, ahí, ahí está. Bueno, lo mismo, este es sí. el que quería mostrar. Bueno, ¿qué tiene de interesante este, este grafo? Es el grafo del deseo, pero que tiene un rectángulo. ¿Lo ven allí arriba a la izquierda? Hay un rectángulo que destaca, en la imagen destacada dentro del rectángulo, encontramos que el punto superior muestra la falta en el otro, el sujeto del otro tachado, es decir, el significante de la falta en el otro, lo cual representa lo que ningún neurótico quiere encontrar, ¿sí? Lo que siempre se busca ocultar y velar, aquello que produciría una angustia insoportable. Fíjense que debajo de él aparece el matema del fantasma. Espero que se alcance a distinguir, porque está medio chiquito, pero ahí está el matema del fantasma. Sujeto barrado, rombo A minúscula. ¿Mm? Matema del fantasma que se encuentra inmediatamente arriba del matema del síntoma. ¿Mm? Eso es lo que se ven adentro del recuadro. Significante de la falta del otro, matema del fantasma, matema del síntoma. Esto puede leerse como que el fantasma se ubica, y acá me parece que Lacan, al mencionar el grafo, nos está dando otra pista acerca de la lógica que él, sobre la que él va a hacer el énfasis. El fantasma se ubica velando la castración del otro. Eso tan angustiante. Eso tan angustiante que fácilmente puede articularse con la pulsión de muerte y esta ocultación de la castración del otro, que tiene que ver con la fijación al látigo, que aparece, que seguramente ubicaron con Pegan a un niño, que es la que él ubica en el seminario 5. Esta ocultación de la castración del otro la logra gracias a una escena, el fantasma la logra gracias a una escena que produce una ganancia de placer y que se ve implicada y representada justamente en los síntomas. Por eso está arriba del síntoma.
se ve implicada y representada en los síntomas de los cuales el sujeto neurótico se queja, pero en los cuales ya Freud había descubierto una sustitución de la satisfacción sexual y un placer perverso relacionado con el sadismo y el masoquismo. Bien, esto es lo que ubico en relación al grafo. Ese lugar particular en donde está tapando y velando lo insoportable del significante del otro barrado, de la castración. Avancemos. Después, si podemos, vamos volviendo. Bueno, lo que acabo de contarles es la respuesta que yo me pude dar a la pregunta que me parece que hace Lacan en esta clase, que es ¿qué nos ilustra el grafo acerca del lugar del fantasma? Séptima pregunta. ¿Qué implica que el fantasma, como escritura, tenga una significación cerrada? Esto es lo que dice Lacan acá, en esta clase. Dice que el fantasma como escritura tiene una significación cerrada. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Y cómo eso es crucial en la clínica? Algo de esto ya les adelanté desde alguna intuición respecto de que el fantasma es como una escritura, es una escritura hecha sobre el cuerpo discursivo del sujeto, sobre el cuerpo. Tiene fijeza, hay fijeza libidinal, la viscosidad de la libido, diría Freud, le da fijeza a esa escena, el fantasma. Y tiene valor de escritura, no es un dicho, no son palabras que se las lleva el viento. Y además tiene estructura gramatical. Y así es como Lacan nos conduce a la pregunta, a hacernos la pregunta de cómo se relaciona la repetición con la represión primaria. De algún modo, en lo que les comentaba del grafo, se ve allí la articulación. Pero es una pregunta que queda en pie y que Lacan va a intentar bordear con todos sus desarrollos que hace en la clase respecto del uno en más, del trazo unario. ¿No? Dice cómo están enteramente ligados a los juegos de escritura. Desde el tiempo que hace que yo hablo de la función del lenguaje, desde que para articular lo que es propio del sujeto del inconsciente, construí el grafo, que está hecho para ordenar precisamente lo que en la función de la palabra está definido por ese campo que necesita de estructura el lenguaje. Bueno, ¿ven? Y acá es donde dice otra vez lo que llama las vías del discurso o incluso lo que he llamado los desfiladeros del significante. ¿Sí? Y aparece esta frase que también, bueno, es un aforismo que repite una y otra vez, que es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. También, aforismo altamente enigmático. Creo que se esclarece si uno pone el énfasis en el cómo. ¿Cómo es un lenguaje? Y un lenguaje es un conjunto de elementos discretos. Entonces, decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es decir, que el inconsciente está estructurado en relación a elementos discretos, significantes, que no se significan a sí mismos. ¿Qué valor clínico tiene decir que los significantes no se significan a sí mismos? Bueno, creo que hay todo un desvío terrible, de terribles consecuencias, al menos que yo he escuchado en muchos reanálisis, de
de personas que creyeron haberse analizado con analistas y que llegan recontra sobrecargados de sentido. Pacientes que han vivido angustiados durante años, durante los tiempos de esos análisis en donde se llevaba el sentido al infinito y en ningún momento aparecía el corte. Y el corte es referencia a qué? A lo que acá llama Lacan represión primaria, ese uno en más, esa necesidad de cierre, nombre del padre, punto de capitón, necesidad de que el fantasma pueda encontrarse con el sujeto y decir, bueno, esta es la escena, yo no soy eso, no soy todo eso. A ver, como ven, hoy no pude armar una clase prolija como mi neurosis obsesiva lo pretendería. Esta invitación de Estela desafió mi capacidad de asumir la castración. Así que espero que la alojen con el mismo espíritu. Es una clase, un seminario. Vieron que la diferencia entre la clase y el seminario es que el seminario nos lleva a una interrogación y un desarrollo hasta cierto límite, reconociendo que no tenemos todas las respuestas. Cuando uno da una clase, pretende dar todas las respuestas y tiene la ilusión de que el otro las captó, lo cual es una gran ilusión neurótica, porque en general uno cuando escucha una clase tiene que quedarse muy contento si le quedó una o dos frases o ideas que le revolotearon en la cabeza y lo dejaron pensando algo, ¿no? Pero cuando uno da una clase uno espera que el otro entienda todo lo que uno estuvo pensando y desarrollando, porque en realidad, claro, ¿cuándo aprendemos? Cuando preparamos clases, ¿no, Estela? Cuando preparamos para transmitirles a otros, ahí es que aprendemos realmente, no cuando escuchamos. Cuando escuchamos nos quedamos con alguna cosa mientras estamos pensando en otra cosa, ¿no? Así que bueno, renunciando a esa ilusión es que les hablo de estas preguntas que me siguen apareciendo en relación a esta clase. Y a una de ellas aludí recién. ¿Por qué es tan importante para que lo repita hasta el hartazgo que el significante no puede significarse a sí mismo? Qué aburrido escucharlo a Lacan decir otra vez, volver a leer el significante, no sé. Bueno, pero ahí digo, un acto de fe, confiamos en Lacan y alguna importancia debe tener para que lo haya lo mismo, esto es del mismo orden que un significante representa un sujeto para otro significante. A lo largo de los, no sé, 25 años de enseñanza, 30, Lacan una y otra vez, creo que no hay seminario en donde no lo repita. Bueno, claramente esto tiene graves consecuencias clínicas, ¿no? Que lo que les decía, se me han aparecido a lo largo de muchos reanálisis, el daño terrible que es cuando un analista no tiene, ya no diría presente, incorporado por su propio análisis, de su propio inconsciente, que el significante no se significa a sí mismo, que no hay metalenguaje, que no hay desde un otro lugar, que no hay un otro del otro, que si se ubica pretendiendo ser ese otro para el paciente, esto va a tener estragos. Que si le da la alta, como escuchaba, parecen cosas de otros tiempos, pero no es así. Hace pocos días atrás, una paciente que estoy atendiendo hace no mucho tiempo, me contaba de su análisis anterior y del hallazgo que era para ella darse cuenta que por fin en este análisis estaba pudiendo ir más allá de ciertas cuestiones que pensó que nunca iba a abordar. Y ella sola en un momento asociando dice, y en ese análisis me dieron el alta.
Y ahí quedó ubicado el punto en donde ese alta condensaba y representaba, más allá del hecho en sí mismo, que es nefasto, porque dar el alta es ubicarse uno en el lugar de un otro que le dice a el paciente desde el lugar de niño, y uno es el otro con mayúscula, y le dice estás curado, sin darle la posibilidad de que el propio sujeto sea quien diga hasta aquí llegué, ¿no? Para no idealizar un fin de análisis, ¿no? Simplemente el valor de que alguien diga para hasta aquí llegué, y en ese punto, bueno, como analistas tenemos que ubicar si es un punto resistencial, y entonces no avalarlo, en todo caso decir, bueno, querés hasta acá llegamos, pero advertir de que uno ubica allí un punto de resistencia, ya no del analista, sino del discurso del propio sujeto que está allí muy cerca de encontrarse con algo que le resulta insoportable. A veces hay que respetarlo, a veces hay que darle tiempo, ¿no? O de avalar que, bueno, que sí, que es válido que ese sujeto decida que su análisis llegó hasta ahí. ¿Sí? Ahora, si es el analista el que da el alta, entre comillas, le escamotea esa posibilidad al paciente de hacerse dueño de su propia decisión. Es decir, tomar allí una posición en donde se reconoce que no hay otro del otro. O, si quieren, que el otro no existe, que a donde llega Lacan después. El otro no existe, pero es como las brujas, ¿no? Pero que las hay, las hay. El otro no existe, pero neuróticamente lo hacemos existir. Por favor, Dios no quiera, ¿no? No por nada hago la alusión a Dios. Dios no quiera que nos quedemos sin ese otro que nos proteja. Pero bueno, avanzamos en los análisis tratando de que esto caiga, y entonces un sujeto se posiciona de otra manera, sabiendo que no existe, aunque de vez en cuando no le quede otra que sostenerlo. Porque hay un punto en donde la renegación no es perversa. La renegación es necesaria, ya lo sé, pero aún así ya sé que minuto a minuto que va pasando me voy oxidando un poco más y acercándome a mi propia muerte, pero más vale que no esté pensando en eso todo el tiempo, ¿no? ¿No? Ya lo sé, pero aún así vivo como si no lo supiera. Pero el análisis te lleva a, bueno, un poquito enterarse, ¿no? Como decía Lacan, vivimos entre la debilidad mental y la locura. La locura es estar pensando todo el tiempo, lo insoportable de la incertidumbre, la angustia existencial. Bueno, si vivimos ahí todo el tiempo, estamos en la locura. La debilidad mental es pensar que uno es inmortal, ¿no? Estoy esquematizando un poco. Bueno, entre la locura y la debilidad mental es por donde tenemos que encontrarnos cierto margen para poder hacer que el deseo circule, y eso también tiene mucho que ver con lo que vamos ubicando aquí en este seminario. Cuando Lacan dice el deseo es la metonimia, es la metonimia misma del significante. El hecho de que se vaya desplazando de un significante a otro, de un deseo a otro, es lo que mantiene el deseo en pie. Ningún deseo en particular, sino la posibilidad misma del deslizamiento por la cadena. Bien. Después va a decir Lacan que un significante más que se constituye por el cierre de la cadena. Va a decir que es por el cierre de la cadena que se constituye este uno en tanto significante en más.
y va a diferenciar el uno que unifica y engloba del uno en más que surge, dice, del mundo de la escritura en tanto puede cerrarse. Pretender explicarles esto me ponía un poquito inquieto. Así que preferí dejarlo como formulación. ¿Qué puede significar que el uno en más surge del mundo de la escritura en tanto puede cerrarse? Dice, ¿en tanto puede cerrarse? ¿En tanto el mundo de la escritura puede cerrarse? Allí tenemos la producción del uno en más. Algo nos está dando, alguna pista clínica nos está dando referida a esto de lo que estoy hablando, acerca de no demos el alta. En otras palabras, dejemos que la castración entre por la vía de la castración del otro. Y la castración del otro es, no hay otro del otro, no hay metalenguaje. La castración del otro es la vía por la cual entra la propia castración. No hay otra vía en la clínica que la de hacer entrar la castración, que en última instancia es lo que nos orienta en toda la dirección de la cura. Si hay algo que nos orienta en la dirección de la cura, si hay una lógica en la dirección de la cura, es que allí vamos en relación a la falta, al lugar de la falta, de la castración. Lacan se pasó la vida reformulando esto de distintas maneras para cernirlo, la lógica del no todo, es una manera de hablar de la castración. Y acá lo ubica como este uno en más, que es decir, nunca se puede hacer que la cuenta dé exacta. La cuenta siempre falla, siempre hay un resto. Esto tiene que ver con que en la fórmula del fantasma ubique el objeto A. ¿Qué es el objeto A? ¿Qué pregunta? Y uno de los modos que a mí más me gusta, que a mí me aclara más acerca de eso, es pensarlo como el otro materno, lo que uno es o ha sido como falo para el otro, menos phi. Yo lo escribiría A menos phi. Eso es igual al objeto A. El A mayúscula menos phi es el objeto A. ¿Qué quiere decir? Es el reservorio de lo que como resto ha quedado de aquello que desde el otro materno nos ha nombrado. Entramos en la estructura inevitablemente como falo, ¿sí? De la ecuación pene-niño, entramos como el falo del otro. No hay otra manera de entrar a la estructura que identificándose ese falo. Primera vuelta de la alienación, después viene la separación, estamos en este primer tiempo. Cuando alguien se queda en ese primer tiempo, corre grandes riesgos de desarrollar patologías del acto, bulimia, anorexia, por ejemplo. El ejemplo más claro de anorexia, cuando alguien, para poder castrar al otro, necesita cadaverizarse, desaparecer a sí mismo, hacerle una falta al otro, desapareciendo. ¿Por qué aludo a esto? Porque en este seminario Lacan introduce lo que podríamos nombrar como el segundo piso de la dialéctica de la alienación y separación, que es ya no alienarse al lugar que el otro nos ofrece todo como falo, sino a sus significantes. Orales, anales, escópicos, invocantes, y que ahí se articulan con el masoquismo. Pero es mucho mejor ser una mierda que no ser nada, que ser nada. Entonces, ¿cómo se separa el sujeto de esta segunda vuelta de la alienación? Se separa a través de
un chiste, el humor, haciendo deslizar sobre la cadena, el espejito, espejito, a mí me rebote, a vos te explota, ¿no? ¿A dónde apunto? A lo que en este seminario, en esta clase, Lacan ya está introduciendo de lo que va a ser una de las maneras lógicas de pensar el fantasma que va a desarrollar a lo largo de este seminario, sobre la cual no me voy a explayar hoy porque ustedes lo van a ir viendo a lo largo de las clases siguientes, pero está acá el germen, que es cuando él ubica el o excluyente o exclusivo. Que lo ubica como W. ¿Vieron en la clase cuando pone, a ver si se ve, SWS? Sí Y se ve. dice, esta W es que le da la vueltita, no me acuerdo bien cómo dice, como un techito, y dice, este es en la lógica, el o, ¿no? O la bolsa o la vida. ¿Mm? Si elijo, esto ya lo ubicaba él en el seminario 11, cuando ubicaba el primer tiempo, la primera vuelta de la alienación, ¿no? Que dice la bolsa o la vida. Si elijo la bolsa, pierdo las dos. Si elijo la vida, pierdo la bolsa. Es decir, esto lo ejemplificaba Lacan para ubicar la imposibilidad del recién venido al mundo de no aceptar la donación fálica, es decir, ingresar al mundo como el falo de la madre. Si no acepta eso, pierde las dos, pierde la vida. No puede entrar de otra manera. Bueno, por acá Lacan, sabemos, deben haberlo visto, lo van a desarrollar en las próximas clases. Lacan va a proponer reformular el cogito cartesiano y va a decir, o no soy o no pienso. Si elijo pensar, el pensamiento hace que yo ya no pueda hacer, ¿no? Pero esto es lo que está jugado en el fantasma. ¿Qué está jugado en el fantasma en su lógica, sino justamente la de soy eso, el goce de ser eso? Soy un buen tipo. Recién en una supervisión, un grupo de supervisión, aparecía el caso del gordo bueno, ¿no? Del gordo bueno que no sabe decir que no, dice que sí a todo, y vive con niveles terribles de ansiedad y no para de comer, pesa 140 kilos, ¿no? Y de ahí en la supervisión que ubicábamos, y que para poder este hombre poder dejar de decir que sí a todo, de ser el gordo bueno, qué sé yo, justamente tiene que renunciar a ese ego inflado y a esa satisfacción, a ese goce de soy bueno, soy generoso y además soy poderoso, porque comiéndome los sapos de todos los problemas de los otros, los subestimo. Pienso que ellos no se pueden hacer cargo de esos problemas y me los trago yo, me los como yo, me hago cargo yo. ¿Mm? Todo esto tiene su costado gozoso. Renunciar a esto es arduo. Y está en juego que en el fantasma. Es a través del fantasma que vela aquello de lo que él no quiere saber nada. Y es que desde los 5 años, bueno, su madre se declaró madre soltera, voló al padre y dijo, este nene es todo para mí. ¿Mm? Después lo volvió a hacer, por eso ubicábamos esto, una construcción necesaria
de esta escena para que él pueda en algún momento empezar a avanzar en un terreno que él es totalmente desconocido. ¿Mm? Digo, ¿por qué lo vuelve a hacer? Porque él tiene una media hermana de otro padre, que también la madre se ocupó de rajarlo, ¿no? Y los crió a los dos ella solita. La madre es obesa, el chico es obesa, mi hermana es muy gorda, y todos con tremendos niveles de ansiedad. ¿Mm? Y ahí, bueno, paro acá porque si no me voy en la digresión y nos queda poco tiempo y quiero ubicar algunas preguntas más que están en este solo capítulo. ¿Qué significa esta frase? Dice, como la función de la falta, acá estamos en la falta y la castración, cómo la función de la falta constituye como tal el estatuto de la función de la escritura. Esto es lo que dice Lacan en esta clase, ¿eh? Que la función de la falta constituye como tal el estatuto de la función de la escritura. Como ven, son frases, son afirmaciones para marcarse. La función de la escritura repercute en la concepción que tengamos de la estructura, dice Lacan. La función de la escritura repercute en la concepción que tengamos de la estructura. Y después, como si esto fuera poco, yo podría haber hecho acá un diagrama de flujo y haber puesto de acá, de acá, de acá, de acá, va desprendiendo. Como si esto fuera poco, dice qué papel juega en la estructura la función del borde. Otra pregunta. Entonces, arrancamos con cómo la función de la falta constituye el estatuto de la función de la escritura. Cómo la función de la escritura repercute en la concepción que tengamos de la estructura. ¿Y qué papel juega en la estructura la función del borde? Bueno, van entendiendo por qué desistí de dar una clase sobre esto, ¿no? Cada uno hace lo que puede con esto. Y Lacan hace lo que puede con esto a lo largo del resto del seminario y gran parte del próximo. Porque esta cuestión de armar esta lógica del fantasma, o no soy o no pienso, soy donde no pienso, soy lo que el otro quiere que sea, como este gordo bueno, soy lo que el otro supongo que quiere que sea, y le digo a todo que sí, y me hago cargo de sus problemas. En el punto en el que me pongo a pensar, el pensamiento desvanece el ser. Tengo que renunciar. Si pienso, tengo que renunciar a esa tranquilidad de saber lo que soy, ¿no? Y verme amable y amado siendo eso que soy. Y dice Lacan en un momento, vamos a tener que ocuparnos, es decir, nos anticipa a que seguramente esto lo va a desarrollar en las clases que siguen del seminario. Dice, vamos a tener que ocuparnos de que si hay algo que se estructura como borde, ¿se acuerdan que llegamos de la falta a la escritura, de la escritura a la estructura, de la estructura al borde? Y dice que si hay algo que se estructura como borde, lo que limita el mismo está en posición de entrar a su vez en la función bordeante. Como hace todos estos juegos lógicos. Y a continuación mete el trazo unario. Entonces yo me pregunto, ¿cómo articular el trazo unario con este borde? Parece que acá nos está diciendo que hay una articulación entre el trazo unario con este borde. Y nos deja la pregunta de cuál es la función del trazo unario. Finalmente, ¿por qué dice que no se dice
que lo que la repetición busca repetir es precisamente lo que escapa por la función misma de la marca. Como ven, abundan ¿Puedes las... repetir esa? ¿Puedes Sí. repetirlo? ¿Por qué Lacan dice que no se dice? Lo que no se dice, Lacan dice que lo que no se dice es que lo que la repetición busca repetir es precisamente lo que escapa. Represión primaria. Y que esto está articulado con la función misma de la marca. ¿Se acuerdan? Robinson Crusoe, ¿no? La huella, que después es borrada, y allí, sobre eso, sobre esa marca, que queda borrada, perdida, se instala la repetición, el deseo, la existencia misma. Me quedan 5 minutos para referirme al final, que Lacan habla del libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 5, relata la historia del rey Belsasar y la historia de la escritura en la pared. Estuve recordando esta historia. Acá algo en el seminario está la referencia que hace Rodríguez Ponte, el festín de Baltasar. Algunos lo llaman Belsasar, otros lo llaman Baltasar. Está en la Biblia de Jerusalén. Resulta ser que están allí el rey con su corte, festejando una victoria, y aparece en la pared una mano misteriosa que escribe 4 palabras: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Entonces lo llaman al profeta Daniel a que haga una interpretación. Bueno, acá lo tienen en la nota 34 del seminario, y dice que la interpretación de las palabras es: Mené es medida, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y encontrado falto de peso. Parsim, tu reino ha sido dividido. Bueno, esto lo pueden leer acá. Sobre lo que Lacan pone el énfasis es en la repetición, que Mené, Mené está 2 veces. Resulta ser que Mené significa contado, que el reino de Babilonia ha sido contado y pesado. Esto está dicho 2 veces. Mientras que Tekel, que significa pesado, quiere decir que el reino ha sido encontrado defectuoso. Y Uparsin significa dividido. El reino será dividido y conquistado por los medos y persas, cosa que sucede esa misma noche. El profeta Daniel lo advierte a Baltasar que su reino será destruido debido a su orgullo y falta de respeto hacia Dios. Esa misma noche, los medos y persas, liderados por Ciro el Grande, conquistan Babilonia y matan al rey Baltasar. Se interpreta esta historia como que este capítulo destaca la soberanía de Dios sobre los reinos humanos, la importancia de la humildad y el respeto hacia él. Daniel interpreta la repetición de Mené como un énfasis en la contabilización y el juicio de Dios sobre el reino de Babilonia. Daniel explica allí, le dice: este es el significado de la escritura. Mené, Dios ha contado tu reino y lo ha acabado.
tu reino ha sido contado y pesado y se ha encontrado defectuoso. Y esta repetición puede ser entendida de varias maneras. Por un lado, un énfasis en la contabilización, ¿no? Que Dios contó y volvió a contar. No es arbitrario, volvió a contar y ya no le queda ninguna duda, llegó 2 veces a la misma conclusión, así que su fin es inevitable. Es decir, que hay una confirmación del juicio, la repetición de Mené confirma que el juicio de Dios es irrevocable y no puede ser cambiado. Y además destaca la urgencia. La repetición puede indicar que el fin del reino de Babilonia es inminente y que ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Bien. Parecía muy significativo que Lacan termina esta primera clase haciendo alusión a este pasaje del libro de Daniel, ¿no? Y termina diciendo, bueno, nos habla de la letra como aquello que está excluida, la letra que falta, este significante en más, va a decir que incluso, bueno, ya hace alusión al inicio de la Torá, que es Bereshit bar Elohim, empieza con Bet, con la letra B, digamos, y queda como el 0, la Aleph, la impronunciable. ¿Mm? Otra vez haciendo alusión a ese uno en más. Que no está, pero que es el que permite, como en el Senpu, el agujero, la falta, permite que se inicie el movimiento. Termina Lacan esta clase diciendo esto precisamente nos indica, pero de una manera en cierto modo replegada sobre sí misma, que es en tanto que una de estas letras está ausente, que las otras funcionan, pero que sin duda es su falta misma en lo que reside toda la fecundidad de la operación. Bueno, son y cuarto, paro acá, Estela, y conversamos. Bueno, dale, Yo sí, quería sí. hablar un poco del masoquismo también como una de las lógicas del fantasma, pero ya no nos da tiempo, por ahí lo hablamos si nos da en la conversación, ¿no? Exacto, sí. Perfecto, gracias. Abrimos el espacio de comentarios y preguntas. Yo sumo una pregunta más a todas las que hiciste, y es por qué toma en esta clase la paradoja de Russell, que se podría hablar al respecto, y respecto de la articulación entre el trazo unario con ese borde, como dice él, y lo que dijiste a renglón seguido, vamos a decir, lo que no se dice es lo que la repetición busca repetir, eso que se escapa y que está articulado con la marca S1. Yo, está bien, estoy tomada, estamos en el 14, y yo estoy tomada por el 21, que estoy trabajando con otros, y pensé en ese borde como el borde de un agujero, como el borde de lo que en el 21 llama o remite al cuento de Poe, el maelstrom, el borde del torbellino, que somos tomados por ese torbellino, que es el lenguaje, dice él, y girando a través o en medio de ese torbellino, de pronto se escupe algo. Y eso que se escupe, si no podría bien ser el S1. Esto. No sé si te ocurría algo, decir algo. Bueno. A ver, y también por aquí alguien pidió que si Yo no podía veo, dar ¿levantó algo la de... mano alguien? Está No, en el chat. pero ¿En el escribieron chat? en el chat, pues, me piden que Hola, haga sí, por favor, si podés hablar sobre la relación del masoquismo y el del fantasma. masoquismo y el fantasma. Ok, Este, bueno. eh, Sí, empiezo perdón, por los que ahí quieran y hablar, después si puedo te respondo algo de... A ver, acá hay otra pregunta más. No quería sé si es decir que los que lógica. quieran Sí, hablar, abran el sí. micrófono, ¿sí? El que quiera hablar, hable. Yo puedo decir algo de esto. La paradoja de Russell, muy breve,
es la cuestión de si R, sea R el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿no? Entonces hay una paradoja por la cual si R se contiene a sí mismo, entonces no debería estar en R, porque R solo contiene conjuntos que no se contienen a sí mismos. Si R no se contiene a sí mismo, entonces debería estar en R, porque R contiene todos los conjuntos, en fin. La paradoja surge porque ambas opciones son contradictorias, ¿no? Porque si se contiene a sí mismo, entonces, bueno, y Lacan aprovecha esto y se mete ahí, porque de algún modo Russell intenta, y al mismo modo que Wittgenstein, intentan meterse con responder a estas paradojas desde afuera del lenguaje, ¿no? Finalmente Wittgenstein termina su tractato diciendo de aquello que no se puede hablar, mejor es callar, ¿no? Pero bueno, es meterse con todo un berenjenal lógico que no necesitaríamos a Carlos Ruiz que nos viniera a iluminar, ¿no? Mejor que no venga todavía, porque está en el más allá. Exactamente, desde el más allá. Pero bueno, hay un libro que publicó la escuela hace Sí, poco que debe, sí, que sí, sí, lo sí. comento para que el que le interesan estas cuestiones de lógica, ahí debe haber varias Ujú, respuestas. Dos palabras sobre masoquismo y fantasma. ¿Por qué dale. digo que en la lógica del fantasma está implícito el masoquismo? Y es porque hay una fase necesariamente masoquista en la constitución del fantasma. Porque es en el fantasma, por la vía del masoquismo, por donde va a entrar el padre de la ley. ¿Mm? Esto lo desarrolla Freud en Tótem y Tabú, en Moisés y el hombre de Moisés y la religión monoteísta. En el fantasma, la función del padre entra por el masoquismo, porque la neurosis es religión del padre, porque llama a un padre que te pegue, llama a un padre que te diga qué hacer. El neurótico llama al Dios del goce, a quien se le perdona cualquier abuso de poder con tal de que te proteja, con tal de que te ame. Entonces, podemos decir, ¿qué es entonces atravesar el fantasma? Y bueno, de poner al Dios del goce. Prescindir del Padre, a condición de utilizarlo, diría Lacan. Con lo cual están implicadas las dos caras del Padre. Prescindir del Padre del goce, diría yo, a condición de valerse del Padre de la ley. Del deseo, el que dice basta, el que dice no, no al sacrificio del primogénito, tomando la alegoría del sacrificio de Isaac o de Abraham, como lo llama Lacan. Con lo cual es un Dios que está en falta, es un gran otro en falta, está atravesado por la castración. Y esto es muy importante en la clínica porque es muy diferente someterse a la ley en tanto todos estamos sometidos a la ley, que someterse a una ley tiránica. ¿Sí? Es la cuestión entre el padre y el protopadre, el padre de la ley y el padre del goce, ¿no? Habitualmente nos rebelamos a someternos a las generales de la ley porque las confundimos con, y así es como queda armado en el fantasma, ¿no? Las confundimos con someterse a una ley tiránica. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Quién lo dice? Y bueno, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo banal del despertador, ¿no? Siempre odié el despertador. Yo soy búho, no soy alondra, no soy de los que disfrutan de levantarse temprano, me encanta la noche. Y estoy hasta altas horas de la noche, entonces lógicamente, si no me es con despertador, no me despierto. Ahora, cuando era muy jovencito me enojaba mucho con el despertador, porque suponía que era un instrumento que estaba allí de tortura para someterme, puesto por un tirano que me obligaba a levantarme temprano. ¿Mm? Completamente distinto es a partir del momento en el que yo me doy cuenta que yo decido, que es mi propia decisión y que son las reglas del juego. Si quiero levantarme a cierta hora por hacer algo que me gusta, que quiero, sea laburar o sea lo que sea,
Y bueno, me tengo que poner el despertador. Y si me quedé a la noche hasta tardísimo porque me encanta la noche, Calavera no chilla. Pero esa pequeña diferencia es enorme. Y eso se traduce en soportar, reducir el fantasma masoquista al mínimo. Hay una porción en la cual tenemos que someternos inevitablemente a la regla del juego. Someterse a la regla del juego es reducir el masoquismo al mínimo, sabiendo que no se puede reducir a cero. Bueno, También más tenés preguntas, el comentarios. comentario, pensaba en la necesidad, dice Mayra, de una lógica y la posibilidad de una transmisión del psicoanálisis siempre fallida, supongo, dice. Supones bien. La Bueno, transmisión del psicoanálisis es siempre fallida. Hasta las matemáticas y la física tienen una transmisión siempre fallida. Cada época tiene sus propios paradigmas y sus propios, bueno, quizás también tenga algo que ver con esto, ¿no? Que Lacan cita a Bertrand Russell, porque en última instancia Bertrand Russell lo que hace es situar paradojas en donde supuestas verdades quedan cuestionadas. Hoy mismo escuchaba hace poco a un físico contando que hay el santo grial de la física, la gran contradicción que desde hace décadas arrastran es que entre la física cuántica y, y la física creo que era de Einstein, o no sé, bueno, no sé, hay dos paradigmas de la física que hoy en día se contradicen entre sí y no encuentran la manera, todavía no apareció nadie que la pueda resolver, ¿no? Y en las matemáticas pasa lo mismo, una y otra vez aparecen estos problemas matemáticos que presentan contradicciones irresolubles. Diría Lacan, bueno, pero la escritura permite hacer un cierre y deja un resto. Siempre va, pero por lo menos hacemos un cierre. Y era muy interesante lo que decía este físico que escuchaba, que era, yo sé que ese problema está ahí, y bueno, pero me dedico a investigar otra cosa. ¿No? Desmutense los que se atrevan a poner nuevas preguntas o esbozar alguna respuesta. ¿quieren comentar algo, preguntar? No, no tengan miedo. Alguien me puso Anímense. gracias por la conferencia, le digo de nada, no fue una conferencia. Cuando hay una conferencia, intento estar un poquito más meticuloso y ordenado. Acá te hice caso, Estela, hice lo que pude. Sí, el seminario, bueno, cuento un poquito, el seminario es tan importante y tan complejo que por eso le vamos a dedicar 1 año y medio, mientras que el anterior, por ahí junté 2 clases juntas para que la disertación, en este no, vamos a ir despacito, vamos a llegar hasta donde podemos este año y continuamos todo el año 2025 con esta frecuencia de quincenal. Yo los pediría que ustedes siempre lean antes el encuentro, la clase. En estas primeras clases están corregidas y desgrabadas por Ricardo Rodríguez Ponte. Si bien está el libro editado por Paidós, Hace muy poco, recurran, ¿no? hace muy poco, es Es el este último que año, salió. exactamente, es el último que salió. Sí. Pero si bien está, en las clases de Rodríguez Pontes tiene la riqueza de los comentarios a pie de página, de lo que él va buscando, que si Paidós lo tomara, el libro sería el doble de gordo y por lo tanto el doble de caro. Entonces, ya que pueden aprovechar, creo que son 7 clases solo que trabajó Ricardo, léanlo desde ahí, es para ganar, es a pura ganancia. Bueno, aporté
buenos aportes acerca del fantasma, dice Fernando. Bueno, creo que hasta acá Gracias. llegamos, Eduardo. Muchísimas gracias. Abrimos los micrófonos y le damos un aplauso y le agradecemos su presencia. No me dejen sola aplaudiendo. Gracias, Gracias, Eduardo. gracias a ustedes. Les cuento que la semana que viene no, en 15 días, Patricio Álvarez va a trabajar la clase 3, que es la del 30 de noviembre del 66. Le hice mucho hincapié que mirase la versión de Ricardo Rodríguez Ponte. La clase la titulamos La lógica de Boole, pero les cuento que yo no voy a estar ese día, o sea que paso la posta a Gisela Feldman, que es una analista que siempre está presente aquí y que además la conozco hace más de 20 años. Va a ser ella la que coordine el encuentro. Así que bueno, gracias Eduardo y nos vemos en cualquier momento. Bueno, Chau, muchas chau. gracias, Estela Maris, Gracias, Eduardo. nos vemos. Próxima. Muchas gracias, muy interesante. Gracias.